a el módulo de competencias ciudadanas, específicamente a lo que han sido los tratados de paz y algunos flagelos que atentan contra ella y contra la convivencia pacífica. ¿Qué fue el conflicto armado en Colombia? El conflicto armado en Colombia ha perdurado por más de 50-60 años. Comienza con una desestructuración del Estado colombiano. Primero, a través de los partidos políticos, para alcanzar el poder a sangre y fuego por una oleada de violencia. El periodo de tiempo que más caracteriza este momento de la historia fue el que se presenta entre el 9 de abril de 1948 y 1953, cuando comienza la dictadura militar colombiana. A raíz de esta violencia van a aparecer unos movimientos armados. Inicialmente, después del 9 de abril, aparecen las guerrillas liberales del Tolima y las guerrillas liberales de los Llanos, como unos movimientos de autodefensa campesinos. Inicialmente fueron de carácter rural y después, en la década del 60, van a asumir varios matices. Unos serían única y exclusivamente rurales y otros tendrían ya características en el plano de la organización de masas urbana. ¿Por qué se desarrolla el conflicto armado colombiano? Hay varios elementos, entre los que cabe destacar la debilidad del Estado, un conflicto por la posesión de tierras, la existencia de marcadas diferencias económicas, la polarización y la persecución de la población civil, teniendo como causa la orientación política. También destaca la permanencia de guerrillas de orientación comunista y la existencia de una industria del narcotráfico que se ha introducido en todos los sectores de la sociedad y el Estado. Nacen varios grupos insurgentes en Colombia. El primer movimiento insurgente, los dos primeros movimientos insurgentes que nacen en Colombia, nacen en 1964. Primero, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que propendían por la reivindicación de la tierra por una reforma agraria, y el Ejército de Liberación Nacional, con un ingrediente que era la teología de la liberación. Ellos fueron inicialmente más un grupo de estudiantes. Quien más recordamos como miembro del ELN será a Camilo Torres Restrepo. Después, en 1966, surge el EPL, una organización política militar inspirada en los ideales de León Trotsky. Y entre 1970 y 1973 va a surgir, después del fraude electoral del 70, el movimiento 19 de abril. Los paramilitares van a tener un proceso de evolución. La primera persona que legalizó los movimientos de autodefensa campesinos fue Guillermo León Valencia. Después van a tener un tinte político y un tinte económico, y nacerá el paramilitarismo en Colombia después de la década del 80. ¿Qué pasa? El Estado colombiano fortaleció su estructura política, inició una lucha militar con otros grupos insurgentes y por ende contra toda la actividad ilícita financiada por la guerrilla y por el narcotráfico. En Colombia se han dado varios procesos de paz. El primer proceso de paz del que tenemos nosotros conocimiento, contemporáneo totalmente, se dará en el gobierno de Belisario Betancur. Ese gobierno inició unos diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Guerrillera. La Coordinadora Nacional Guerrillera cooptaba a todos los movimientos guerrilleros. En ese momento se da una tregua con las FARC que duró hasta 1990-1991 y con el M-19 solo 14 meses. Se dará los diálogos de la Uribe, que es a la que me estoy refiriendo, entre 1984 y 1986.
los de Tlaxcala en 1992 en el gobierno de César Gaviria Trujillo. Los diálogos del Caguán en el gobierno de Andrés Pastrana, los diálogos y el acuerdo de Santa Fe de Ralito que se dio en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con los paramilitares. Y finalmente el proceso de paz que se va a venir a consolidar en el gobierno de Juan Manuel Santos. Aquí tenemos los 30 años de negociación con las FARC. Están los diálogos de paz. El primer intento se hizo en el gobierno de Belisario Betancur, el segundo en la presidencia de César Gaviria Trujillo, el tercer intento en la presidencia de Andrés Pastrana y finalmente en el gobierno de Juan Manuel Santos. Aquí hay un pensamiento que vale la pena reflexionar, de Nelson Mandela. Recuerden que Nelson Mandela fue quien lideró toda esa emancipación y todo ese proceso en contra del apartheid en Sudáfrica. Dice, abre comillas, sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede haber perdón. Comisión para la Verdad y la Reconciliación Sudafricana. Efectivamente, se pueden perdonar los crímenes de lesa humanidad, pero es necesario el reconocimiento de los actores armados de que cometieron esos crímenes para poder llegar a una paz verdadera. ¿Cuáles son los casos abiertos que se han dado en la Jurisdicción Especial para la Paz? Entre el 2018 y el 2019, en el 2018 la retención ilegal de personas por parte de las FARC. Cuando hablamos de retención, estamos hablando nada más ni nada menos que de secuestro. En el 2018 se prioriza la grave situación de los derechos humanos padecida por la población de los municipios de Tumaco, Ricaurte, Barbacoas, Nariño. En el 2018, sobre las mujeres ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. Recuerden que hubo un reclutamiento de mujeres y de niños. En septiembre de 2018, la situación humanitaria de los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba, Antioquia y el Carmen del Darién. Río Sucio, Urguía y Acandí en el Chocó. ¿Qué pasa en estos municipios y en esta parte de la geografía colombiana? Aquí no solamente ha habido presencia guerrillera, sino también presencia paramilitar. En noviembre del 2018, la situación humanitaria de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribio y Caldono en el Cauca. Aquí ha habido presencia de la guerrilla. En el 2019, la victimización de miembros de la Unión Patriótica. Recuerden que la UP fue un movimiento político que surge durante los diálogos de la Coordinadora Nacional Guerrillera en el gobierno de Belisario Betancur. Se convierten algunos que ya no querían más seguir en la lucha armada en activistas políticos, en activistas de masas, y el resultado fue que hubo 8.000 desaparecidos de la Unión Patriótica. Y lo más triste de todo este conflicto, el reclutamiento de niños y niñas dentro del conflicto armado. Aquí tenemos la radiografía de las mujeres víctimas del conflicto en Colombia. Sobre su origen, o sea, si eran de orígenes raizales, campesinas, si eran de origen indígena. Sobre estado civil, si estaban en unión libre, si eran viudas, solteras, casadas o algunas separadas. Normalmente 3 de las mujeres reclutadas y que han sido victimizadas tienen hijos. Colombia, el camino a la paz. Ahora vamos a ver otros flagelos que atentan contra la paz
y la convivencia pacífica. Vamos a hablar del machismo. ¿Cuáles son las causas? El machismo ha sido un elemento de control social y explotación sexista en muchas culturas. Algunos factores que han contribuido a su supervivencia y continuidad son las leyes discriminatorias hacia la mujer, la discriminación en el ámbito religioso, la división sexista del trabajo, los medios de comunicación y la publicidad sexista al realizar ciertas conductas o modelos como siendo las más adecuadas o típicas de las mujeres. La historia del machismo. El machismo ha sido y se ha dado a lo largo de toda la historia. Se da en las que algunos progres, ¿a qué le llaman progres? Pueblos neopaganos reinventaron la palabra ciudadano, olvidando que la base de la comunidad feliz no puede ser el individuo, sino la familia. Se levanta entonces, sin distinguir a los culpables de las víctimas, un monumento al ciudadano solitario, al gran hombre, al soltero, al pirata, al bandolero, al divorciado, a esa especie de vagabundos sin familia que viven en un mundo marcado por cosas muy poco femeninas como la ley y la política. Se menospreciaba y ridiculizaba a la mujer. Las familias debían ser independientes y empezaron los hombres a salir de casa con otros aires y a dedicarse a sus asuntos con la mentalidad moderna del hombre ocupado, que no cuenta nada a su mujer. La familia se fue identificando exclusivamente con el tiempo libre, con el descanso del guerrero y nada más. Eran los únicos que tenían derecho al respeto, al descanso y al reconocimiento. Aquí tenemos una definición de machismo. Obviamente está dada por algunos movimientos feministas. El conjunto de actitudes y prácticas aprendidas sexistas llevadas a cabo en pro del mantenimiento de órdenes sociales en que las mujeres son sometidas o discriminadas. El feminismo. El feminismo es un movimiento contracultural que nace cuando surge el movimiento sindical, pero que realmente se va a consolidar en la década del 60, específicamente cuando nace el movimiento hippie, que es otro movimiento contracultural. Son teorías sociales que critican la posición de la mujer dentro de la sociedad, proclamando los derechos femeninos. También se puede definir como el movimiento de igualdad política, social y económica al que tenemos derecho las mujeres. Conseguir la igualdad política y social, económica entre hombres y mujeres. Se pide la igualdad en la propiedad privada, en oportunidades de educación, trabajo, voto universal y sobre todo la libertad sexual. ¿Cuáles son los avances del siglo XX? La mayor esperanza de vida y los anticonceptivos liberaron en parte a la mujer de las responsabilidades del cuidado de los hijos. Los diversos divorcios provocaron la aparición de la mujer en el mundo laboral. El movimiento feminista incluía la igualdad de salario, a igual trabajo, ayuda para el cuidado de los hijos, reconocer el derecho de las lesbianas, el aborto y un análisis del acceso carnal violento o la violación. En varios países en vía de desarrollo, esos movimientos feministas no han dado resultado, sobre todo en las sociedades que practican el islamismo. Y en la India y en algunos países de África se da la mutilación genital femenina. ¿A qué me estoy refiriendo? A la ablación. ¿En qué consiste la ablación? En mutilar a la mujer y cortarle su clítoris en el momento en que nace. ¿Qué es la homofobia? La palabra homofobia es el miedo irracional ante la homosexualidad. Este miedo tiene diversas formas de manifestación como lo son la repulsión, infligirles castigos a causa de su preferencia sexual. ¿Qué es la homosexualidad? La homosexualidad viene del griego homo, que quiere decir igual, y del latín sexus, que quiere decir sexo.
La noción puede hacer referencia a la interacción sexual entre hombres o entre mujeres, pero también a la atracción sentimental o sexual de ese tipo sin que se concrete la interacción. ¿Qué tipos de homofobia existen? La homofobia personal, la homofobia interpersonal y la homofobia institucional. ¿Qué es la misoginia? La misoginia, que viene del griego misein, que quiere decir odiar, y gain, que quiere decir mujer, es la adversión o el odio hacia las mujeres. Existen varias manifestaciones de la misoginia, aunque todas ellas se relacionan entre sí con el machismo, la violencia de género y el sexismo. Las violencias contra las mujeres entonces puede ser caracterizado como el feminicidio y la misoginia. El feminicidio es la violencia física y directa contra la mujer. Normalmente las víctimas del feminicidio terminan en el cementerio. La misoginia, la violencia psicológica, desmantelar personal, psicológica, social y profesionalmente a la mujer. Las víctimas deambulan por las calles. Matar en vida a la mujer. Expresiones de misoginia como ustedes no sirven para nada. Maneja mal porque tenía que ser mujer. La misoginia también es ustedes en la casa no sirven sino para la cocina. La misoginia también puede ser una expresión como las mujeres para lo único que sirven es para tener hijos. Todos esos, la misoginia normalmente se caracteriza por una violencia sobre todo psicológica hacia la mujer. Muchísimas gracias.